Tiene más de 20 años de experiencia en la industria petrolera. Es experto en el diseño e implementación de sistemas de propulsión y equipos de fracturamiento eléctrico. Fernando Anaya Vélez, ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria química y del petróleo y gas. Tiene una especialización en control de estudios ambientales de la Universidad Texas A&M y un diplomado en economía energética militar. Es experto en sistemas de fluidos de perforación y sistemas y sensores de monitoreo de pozos y reingeniería de procesos en el upstream. Alexis Rafael Mati Guzmán, ingeniero de petróleo por la Universidad de Oriente en Venezuela. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Posee una especialización en registros eléctricos. Es experto en diseños y ejecución de simulaciones matriciales y fracturamiento hidráulico, así como en la utilización y producción a través de métodos de levantamiento artificial. Linda Cristina Guevara Saavedra, ingeniero de petróleo por la Universidad América en Colombia. Tiene más de 20 años en la industria de petróleo y gas. Es experta en estrategias de transformación digital y manejo de datos operacionales para optimizar la producción. Julio Ortiz, ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 27 años de experiencia en la industria del petróleo, gas y petroquímica. Tiene una especialización en dinámica y control de procesos en las universidades de California y Saint Louis en Estados Unidos. Es experto en procesos de automatización remota y optimización de la producción. Luis Bielma López, ejecutivo petrolero con más de 40 años de experiencia. Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios AMESPAC. Miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros en México y de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Director regional para América Latina y el Caribe de 2002 a 2005 de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Columnista y colaborador de Global Energy, Energía, Debate y medios especializados de energía y comercio para el sector energético. Tiene 5 libros publicados. Cedemos la palabra a nuestros panelistas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que esta hora es pesada. Los temas que tocamos lo mantengan despiertos y pensados. Primero, reconocer y agradecer la invitación y el acceso del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, liderado por el doctor Carlos Pérez. Muchísimas gracias. Y mencionar que pocas veces reconocemos la importancia que un gremio de la dimensión del Colegio de Ingenieros Petroleros de México tiene para el país. También a veces desconocemos que los fundamentos relacionados con el profesionalismo y el código de ética son los que realmente hacen la diferencia en ese plan de organizaciones. El Colegio de Ingenieros Petroleros de México se caracterizaba desde que yo tengo 21 años por dos cosas fundamentales. Uno, el intercambio entre sus miembros continuo, algo determinante. Y lo otro, los fundamentos técnicos que se utilizan para diseminar los conceptos, no solo entre sus miembros, sino fuera de las fronteras del colegio y especialmente en la academia. Entonces, sí quería reconocer este aspecto de una organización, de un gremio tan importante para el país. Hablando de difusión tecnológica, justo el tema que nos toca tratar tiene que ver con tecnología e innovación. Y todos sabemos lo que significa la tecnología no solo para la industria, sino para la humanidad. Y en el caso de la industria petrolera, en cada uno de los puntos claves de la cadena de valor, comenzando por el subsuelo, por la exploración, por el desarrollo, siguiendo con los temas relacionados con el yacimiento, su conexión
con la superficie y luego todo lo relacionado con las áreas de superficie de la medición, que fue un todo importante para poder realmente tener control de lo que hacemos, pasando por ahora la necesidad de controlar las emisiones de gases y finalmente asegurar los almacenamientos que se necesitan dependiendo de la calidad y tipo de fluido que manejamos. Entonces, esos temas precisamente los vamos a tocar esta tarde. A mí me acompaña un grupo distinguido de 6 colegas, ya escucharon su currículum, que todos tienen sobre los 20 años de experiencia. Pero ellos representan un grupo de 28 especialistas de empresas asociadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios que trabajan 12 temas de tecnología importantísimos. Y ahora mostrarme la siguiente lámina, por favor. Y aquí están los temas que se trabajan en todo el proceso que mantuvimos en todo el ámbito en el documento de que se prepara. Este grupo lo representa y va a trabajar sobre este tema con la manera de prepararnos todo lo que tiene que ver con la parte de 3 ejes que diseñamos. Adelante. Los 3 ejes que diseñamos para incorporar las diferentes tecnologías. El primero tiene que ver con el subsuelo y el desarrollo. El segundo tiene que ver con la parte de la superficie del subsuelo y la condición. Y el tercero tiene que ver con la parte de la superficie y tengo temas, como le dije anteriormente, de medición, almacenamiento y condición de gas. Entonces, la manera en que después de una interesante discusión que tuvimos para abarcar al máximo de estos temas, fue hacerlo en nuestro presente. Y luego decidimos que la manera en que vamos a buscar los seres es a través de 3 preguntas. Por favor, la siguiente. Que diseñamos, yo diseñé las preguntas, dice a los colegas y nos preparamos todo el material para responder esas preguntas. En ese sentido, vamos a iniciar, le dado la oportunidad de escuchar a los expertos y arrancamos pues con la primera pregunta, y para ello está aquí a mi lado el ingeniero maestro licenciado de grados, ingeniero Lorena, y él nos va a responder la siguiente pregunta: ¿qué tipo de impacto tendrán las tecnologías digitales en los procesos de exploración y desarrollo, y cómo puede México incorporarse a esa transformación? Alejandro. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Y gracias al colegio por la invitación. Me gusta estar aquí. Bueno, hablar del futuro de la industria petrolera mexicana en términos de la tecnología, creo que pasa, en mi opinión, por garantizar objetividad en la industria petrolera a nivel mundial, incorporar sus mejores prácticas, incluyendo los beneficios del uso de las nuevas tecnologías digitales. Principalmente voy a enfocar en 3 de ellas: la nube, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Estas 3 tecnologías han sido identificadas como las que tienen mayor madurez y mayor impacto potencial para la industria. En ese sentido, como voy a hablar un poquito del contexto mundial, me gustaría iniciar compartiendo con ustedes algunos datos que me parecen relevantes. Primero de ellos, alrededor del 40% de las empresas a nivel mundial se encuentran en este momento ya utilizando la nube para correr sus aplicaciones y correr procesos. 2, la inteligencia artificial, el machine learning como parte de ella, constituye probablemente las herramientas más importantes, como han sido identificadas en términos de impacto en la mejora de la eficiencia, reducción de tiempos, etc. 3, alrededor del 40% de las empresas a nivel mundial
se declaran o han declarado que tienen un plan de transformación digital claramente definido para su transición, para la transición de sus tecnologías. Y en ese sentido, el último dato que les doy relevante, sobre todo ligado a la conversación que tuvimos en la mañana sobre la educación, etcétera, alrededor del 20% de los especialistas que trabajan, que tienen que ver con el análisis del subsuelo, se encuentran ya en este momento adquiriendo competencias relacionadas a inteligencia artificial y la ciencia de datos. Por estos datos que les doy, la pregunta natural es bueno, ¿cuál es la promesa de valor que parece ofrecer para la industria la transformación digital, que está movilizando esos esfuerzos de la industria de las empresas a nivel mundial? Lo que hemos visto es que la transformación digital, de hecho, está demostrando tener un impacto muy positivo en la mejora de los procesos, en la reducción de tiempos, en la reducción de errores, en el ahorro de costos. Justamente hace un par de meses salió una publicación donde se hace una estimación de que la implementación de la transformación digital o de las tecnologías digitales en la industria petrolera a nivel mundial podría tener un impacto del orden de 130 billones de dólares en ahorro de costos. Esto, por supuesto, ha movilizado a muchas empresas han movilizado muchas de los esfuerzos de las empresas hacia ampliar y profundizar sus soluciones digitales. Nosotros creemos que este impulso digital puede ser un punto de inflexión en la forma que trabajamos los diferentes procesos que tienen que ver en la exploración hasta la explotación de los campos. Yo creo que va a ser muy importante nuestra capacidad para implementar esas nuevas herramientas, para robustecer nuestras metodologías, aquellas que están funcionando muy bien, y tratar de mejorar aquellas donde creemos que podemos mejorar. Históricamente, la forma en que nosotros interpretamos o analizamos el subsuelo tiene mucha relación con la forma en que hemos desarrollado históricamente la tecnología, es decir, en siglos de dominio, probablemente de una manera lineal, pasando desde la interpretación sísmica, el modelado estático de los yacimientos hasta la aceleración. Esto ha tenido ventajas y hemos sido exitosos en eso en muchas, sin embargo, tiene algunos problemas. Esta forma lineal de llevar los procesos y en cierta manera desconectados implica que mucho del conocimiento que algunos dominios han generado no necesariamente son transmitidos a las etapas subsecuentes. En ocasiones también este tipo de proceso implica que no tenemos mucha capacidad para evaluar incertidumbres desde las primeras etapas de caracterización hasta la etapa de desarrollo. Y es muy difícil cuando tenemos, por ejemplo, información nueva, incluso recientemente personal, cómo incorporar esa información. De manera que esa situación actual ocasiona que en muchas ocasiones la toma de decisiones, sobre todo en la parte operativa, no tenga la información necesaria y oportuna que podría rendir del análisis de los especialistas. Sin embargo, el día de hoy, ya en este momento, no es raro observar el uso del machine learning, la inteligencia artificial, en interpretación sísmica del modelado de propiedades. En ese momento se puede utilizar con el uso de la nube múltiples realizaciones del modelo estático, y esas mismas realizaciones podemos nosotros al mismo tiempo, en paralelo, hacer la correspondiente simulación. De manera que en este momento ya podemos ver un impacto realmente positivo. Creemos que el valor de las tecnologías digitales es posible, lo estamos ya viendo, y nos parece que México tiene todas las condiciones, no solamente en términos de tecnología, de especialistas, como se ha hablado ya. Tenemos muchos especialistas que conocen el subsuelo, y un punto importantísimo que se mencionó, los datos. México tiene un potencial, tiene una base de datos increíblemente grande que puede alimentar estas nuevas tecnologías. Hay mucho potencial, hemos visto incrementos del orden de 40 veces para hacer realizaciones, hemos visto reducciones en proyectos integrales de la exploración hasta el desarrollo por reducciones del 70%,
que tomaban proyectos meses a varias semanas. En fin, están las condiciones y nosotros somos bastante optimistas con el impacto de lo que se está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Vamos a continuar con el siguiente bloque o chulón de la cadena. Y la pregunta está relacionada con ese chulón. Y sabremos al ingeniero Fernando Anaya. Fernando, ¿cuáles tecnologías de punta asociadas al área de yacimientos, productividad de pozos y estimulación serán relevantes en los próximos años para apuntar a la producción de México? Gracias Luis, gracias al colegio, gracias doctor Pérez por la invitación. Para responder esta pregunta voy a dividir mi comentario en 4 rubros de manera muy breve. El primer campo de aplicación de la innovación es en la exploración y evaluación de yacimientos. Las innovaciones del uso de tecnología se basan en el uso de inteligencia artificial para procesar e interpretar datos geofísicos, geológicos y geoquímicos, como imágenes, textos y videos, para extraer información relevante sobre la ubicación, el tamaño, la profundidad, la porosidad, la permeabilidad y la composición de los yacimientos. El uso de drones y satélites para realizar mapeos aéreos y espaciales de las zonas de interés, así como para monitorear las condiciones ambientales y detectar posibles fugas o derrames. El uso de sensores inteligentes y redes inalámbricas para medir y transmitir en tiempo real los parámetros físicos, químicos y biológicos del subsuelo, como la temperatura, la presión, el pH y la actividad microbiana. El segundo campo es el diseño y planificación de pozos. El diseño y planificación de pozos consiste en definir los aspectos técnicos y operativos que se requieren para perforar un pozo de forma segura y eficiente, como el tipo de trayectoria, la profundidad, el diámetro, el revestimiento y el fluido de perforación. Algunas innovaciones tecnológicas con el uso de simulación numérica y análisis multipincel para generar y evaluar diferentes escenarios de perforación, teniendo en cuenta factores como condiciones del subsuelo, las propiedades del fluido, las restricciones operativas y los objetivos económicos. El uso de materiales avanzados en nanotecnología para fabricar herramientas y equipos más resistentes, ligeros y duraderos, como barreras, tuberías, válvulas y sensores. El uso de fluidos de perforación ecológicos y biodegradables que reducen el impacto ambiental y mejoran las propiedades biológicas, térmicas y lubricantes del fluido. El tercer rubro de aplicación de la innovación es el control y monitoreo de pozos. El control y monitoreo de pozos consiste en supervisar y regular el funcionamiento del pozo durante la perforación y producción, detectando y previniendo posibles problemas o anomalías, como pérdidas de circulación, atrapamiento, fugas y surgencias inesperadas. Algunas de las innovaciones tecnológicas en este campo son el uso de sistemas automatizados y robóticos para realizar tareas repetitivas o peligrosas, como manipular herramientas, conectar tuberías o inspeccionar. El uso de sistemas inteligentes e interactivos para asistir a los operadores humanos en la toma de decisiones mediante el reconocimiento de patrones, el análisis estadístico y el razonamiento basado en estos casos. El uso de sistemas de comunicación y visualización de datos para integrar y transmitir la información proveniente de diferentes fuentes, como sensores, cámaras, drones y satélites, y presentarla de forma clara. Por último, el rubro de mantenimiento y gestión de activos, donde podemos mencionar el uso del aprendizaje profundo o Internet de las cosas para predecir el desgaste o el fallo de los componentes, programar las actividades de mantenimiento o reparación, optimizar el uso de recursos y garantizar la trazabilidad y la seguridad. El uso de blockchain y criptografía para registrar y validar las transacciones
y los contratos entre los diferentes actores involucrados en la explotación petrolera, como los gobiernos, las empresas, los proveedores, por los bienes. El uso de realidad virtual y aumentada para capacitar y asistir al personal técnico en la realización de las operaciones y el manejo de los equipos, así como para mejorar la experiencia y el conocimiento de los usuarios externos. En conclusión, la innovación de la tecnología aplicada a la explotación petrolera es un factor clave para mejorar el desempeño, reducir los costos y minimizar el impacto ambiental en el sector petrolero. Dicho proceso tiene una implicación y una serie de beneficios y desafíos que deben ser considerados con prudencia y responsabilidad por los diferentes actores involucrados en el sector petrolero. Tenemos que mencionar que todo este proceso también tiene un impacto social y ambiental que debe ser evaluado y regulado en el contexto de la transición energética hacia fuentes más limpias y renovables. Muchísimas gracias. Vamos a continuar dentro del eje central de los tres ejes que tenemos. Vamos a escuchar ahora la intervención del colega de Alexis. Vamos a preguntar. Alexis. Buenas tardes, doctor. Bien, ante todo, muchas agradecido por estar acá en este prestigioso foro y feliz pues, por celebrar junto con mis colegas los 50 años del aniversario del Colegio de la institución pues, que cumple tan loable labor de la técnica profesional que no podemos pretender tener resultados visibles si siempre continuamos haciendo la práctica. Es necesario innovar, crear, alinearse, inventar para poder tener resultados distintos. Para que una industria tan especializada, que sea mexicana o internacional, tenga éxito en el tiempo y sostenibilidad, porque existen, a mi juicio, ¿verdad?, tres vertientes de implementar. El primero sería efectivamente el expertise técnico y el conocimiento operativo de todas las operaciones que se realizan a nivel de superficie. El segundo vértice sería pues, la parte de la competitividad en el manejo de los costos de operaciones de cada una de las operaciones ejecutadas. Y el tercer vértice, definitivamente, la administración eficiente de los recursos económicos para así lograr la operación. De acuerdo con la experiencia en el área de productividad de costos, me voy a permitir citar ciertas tecnologías que a mi juicio son importantes. Bueno, implementarlas acá en México. Fue observado en otros países elaborados y han tenido éxito. Primera, pues, definitivamente, utilización de fluidos con nanopartículas, con tecnologías, procesos de filtración por hay alta documentación a nivel de Estados Unidos de este tipo de fluidos utilizados. Existe una mayor perdurabilidad en el tiempo de las estimulaciones. Otra tecnología sería la implementación de sensores de presión y temperatura a nivel de superficie y subsuelo, durante el apoyado con sistemas de generación eléctrica solar y con matrices matemáticas, por lo que, por ejemplo, un compañero que llaman inteligencia artificial, donde existen algoritmos matemáticos donde nosotros les indicamos ciertas condiciones de operación y te indican pues, que está funcionando mal en el gozo de la batería o el sistema de producción que nosotros estamos manejando. La tercera sería implementar mecanismos de vigilancia periférica a través de drones, porque, como sabemos, principalmente en tierra, muchas de las áreas de explotación se encuentran en ciertas áreas de conflictos locales, de delincuencia, etcétera. Entonces, es una herramienta que te permite detectar cuando haya vandalismo y, obviamente, cuando hay un vandalismo culposo y tenga una producción inferior,
y eso implica pues una pérdida, ¿verdad?, de producción en ese lapso de tiempo. A mi juicio, se debe implementar o potencializar más el uso de los sistemas artificial, pero no solamente los sistemas de levantamiento artificial convencionales, sino los combinados con otros métodos. Por ejemplo, he tenido experiencia de usar sistemas de levantamiento artificial con gas en pozos de crudos pesados y extrapesados. Muchos dirán, hemos visto, lo hemos hecho usando el gas neumático caliente o vapor lift para sistemas de levantamiento, usar inyección a través de capilares de mejoradores de flujo en pozos de crudo pesado y extrapesado, compatible con los elastómeros de la vulnerabilidad progresiva, de inyección de diluente de superficie o de fondo en sistemas de bombeo mecánico. Son cosas que se pueden hacer. Lo único que simplemente hay que analizar bien, ¿verdad?, para ver la aplicabilidad y la selección correcta del pozo candidato donde se va a implementar este tipo de tecnología. Uno de los mayores problemas que actualmente vive la industria petrolera a nivel internacional es el manejo de los fluidos indeseados, principalmente el agua. Cuando tuve una pequeña pasantía allá en Escocia, aprendí acerca del sistema de separación de agua a nivel de subsuelo instalados en las confederaciones de los pozos. Valdría la pena analizar la factibilidad técnico-económica de aplicar ese tipo de tecnología en el país. De igual manera, hemos visto que hay descubrimientos nuevos en los campos terrestres, por una manera de trabajo como Requesby y Sachi, donde hay condiciones de alta presión y de alta temperatura. Hay que usar sistemas de bombeo adecuados a esas condiciones de operación. También vale la pena, en función de los planes agresivos que tiene Pemex, de las campañas de perforación, muchas veces pues, las campañas de perforación van a una velocidad mayor a la velocidad de la construcción de la infraestructura en superficie. En ese tipo de escenario, evaluar el uso de baterías móviles, sistemas de separación y de manejo de fluidos móviles para acelerar la recuperación de ese hidrocarburo en el tiempo. Definitivamente hemos visto que en México existe una gran cantidad de yacimientos de gas húmedo y gas condensado. Para este tipo de reservorios en particular, recomendamos el uso de sistemas alcohólicos, ¿verdad?, para revaporizarlo, el condensado retrógrado depositado en el medio poroso alrededor del vuelvo. Es una opción para poner a producir más esos activos. Definitivamente, como el problema del agua, del manejo del agua en superficie es grande, hemos usado aquí en México, en una varias experiencia, con el uso de modificadores de movilidad de la roca. Son medidas paliativas en el tiempo, que dura 4, 5, 6 meses, para reducir el corte de agua en el pozo y aumenta la producción de aceite, ¿no? Una de las técnicas reinas por excelencia en el proceso de estimulación de pozos es el fracturamiento hidráulico, que es la mamá de la explotación química mecánica, ¿no? Sin embargo, es una técnica controversial a nivel mundial por ciertos daños ambientales, ¿verdad? Pero soy ferviente creyente de que si existe una adecuada escogencia de candidato, un correcto análisis, un correcto seguimiento en la calidad de los fluidos, hay un éxito volumétrico seguro, porque en lo personal he observado incrementos de índices de productividad de 200, 300, 500 y hasta 700%, ¿no? Entonces son cosas que valdría la pena analizar. Definitivamente, las láminas de los colegas que presentaron en la mañana, el 83% de los campos en México son campos maduros, ¿verdad? Hay que analizar, pues, implementar sistemas de recuperación secundaria, inyección de gas, o recuperación terciaria, inyección de carbonos surfactantes, polímeros, con agentes alcalinos, CO2, nitrógeno, procesos SWAP, para lograr recuperar la mayor cantidad de ese petróleo que se va a quedar en el fondo y nosotros lo vamos a poder sacar, ¿no? En base a los planes agresivos de desarrollo de Pemex en esos campos,
cuando las condiciones lo permitan, considerar el uso de complementaciones duales proteicas. Había una gran dependencia de gas de Norteamérica para la generación eléctrica. Existen muchas baterías donde existe gas de quema. Ese gas se podría utilizar con plantas termoeléctricas móviles para generación de energía in situ y poder subsanar la deficiencia del flujo eléctrico en las áreas donde impacta la industria petrolera. Y no menos importante, pero como última recomendación, en lo personal, creo o recomendaría la implementación de las comunidades de conocimiento. Le hubiera pasado un año en Zoom. Yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando fui ingeniero de desarrollo, yo por el solamente hecho de ser ingeniero de desarrollo había web interesada donde yo me metía y yo tenía acceso a todos los papers de la SPI y de la JPT a nivel mundial. Y es una fuente de conocimiento infinito, sobre todo para los ingenieros de nuevos que están ávidos de conocimiento y de aprender cosas nuevas, porque la red existe. Muchas gracias. No quiero tratar el tiempo. Muchas gracias, Andrés. Sí, gracias. Vamos a seguir adelante. Damos la oportunidad ahora a la colega Blanco Gallego, que también nos va a tocar el tema asociado a este eje central tan importante dentro de las reglas del normal. Por favor, Oscar. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para ser parte de este grupo de expertos y cantar con de la casa público. También muchas gracias por estar aquí y darnos este tipo de personas. Para responder la pregunta, básicamente las tecnologías relevantes cuando se trata de discriminación, sin lugar a dudas, es la electrificación soportada por el uso de naturaleza. ¿En qué me baso para hacer esta afirmación? Me baso en datos traídos del mercado de los Estados Unidos, que está en la frontera del desarrollo de los pozos no convencionales o shale. Básicamente, para extraer energía necesitamos energía y el proceso de estimulación requiere una cantidad significativa de energía que al hacer el cambio de diesel a power a natural gas, reduciríamos significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el gol que creo que toda la humanidad está tratando de ir hacia ese objetivo. Voy a proveer un poco en qué se trata esto de la electrificación y la electrificación. Para las personas que tal vez están familiarizadas, va a ser un poco redundante, pero típicamente o históricamente se han usado motores que usan diésel con transmisiones que mueven una bomba de alta presión para inyectar el fluido en el pozo. ¿Qué es lo que significa la electrificación? La electrificación significa básicamente remover el motor diésel, remover la transmisión, que típicamente son los equipos mecánicos que más fallan y causan, bajan la productividad, altos costos de reparación y mantenimiento, y esos equipos se reemplazan con motores eléctricos, cargadores de frecuencia. Y el aspecto adicional que se ha hecho en esta innovación es remover la parte de generación hacia otro equipo, que son básicamente generadores de electricidad. Estos equipos ya no están directamente acoplados al equipo de bombeo, lo cual nos da una ventaja, que es la siguiente: como la generación ahora está completamente separada de los equipos de bombeo, podemos usar diferentes tecnologías, como por ejemplo turbinas pequeñas de 5, 10 megawatts, turbinas grandes de 20, 30 megawatts, o motores de combustión interna, todos usando gas natural. Como decía, hay ventajas en gases de emisión al usar este tipo de equipos. Cuando usamos turbinas, es un poco, digamos, menos eficiente. Por lo tanto, las reducciones de emisión están alrededor del 20% comparado contra los equipos de diésel de segunda generación, o lo que le conocen en Estados Unidos como Heat-to. Cuando hablamos de equipos de combustión interna, son equipos mucho más pequeños, de, por ejemplo, 2 megawatts, 3 megawatts. Por lo tanto, se necesitan mucho más
pero eso da una ventaja, yo diría hasta dos ventajas. Una ventaja es que al tener muchos más equipos hay mucha redundancia y hay muchas deficiencias, por lo tanto menos tiempo de pérdida en transiciones, inclusive cuando hay fallas en cualquiera de los equipos. Y al mismo tiempo también, como todos sabemos, especialmente cuando se hacen operaciones simultáneas, hay tiempos perdidos. En esos tiempos perdidos, si usamos una turbina, la turbina siempre está consumiendo mucha energía. En los casos de motores de combustión interna, el consumo es más bajo, lo que permite reducir el consumo de combustible. Y se alcanzan unas eficiencias de reducción de aproximadamente el 30%. Ahora, en los Estados Unidos también estamos entrando en otra área que es proveer electricidad, conectándonos directamente a la red eléctrica. Y aquí voy a hacer una referencia para dar una dimensión de cuánta energía se requiere. Por ejemplo, en la estimulación de un pozo se requiere aproximadamente 20 megawatts. ¿Qué significa 20 megawatts? Con esa energía yo puedo proveer de electricidad aproximadamente a 20,000 casas en ese instante. Esa es la cantidad de energía que se necesita para estimular un nivel de share. Ahora, este tipo de tecnología no solamente se puede usar en no convencionales, también se puede usar en convencionales. Es completamente aplicable. La única diferencia es que los niveles de potencia que se necesitan son un poco más bajos y obviamente la reducción de emisiones van a ser más bajos y la oportunidad de ahorro también va a ser más bajo. La otra ventaja de la electrificación es los costos. Hay una reducción de costos. ¿De dónde viene esta reducción de costos? Viene del precio de diferencia entre el diésel y el natural gas. Entonces, cuando uno analiza el caso de negocio, hay ahorros que se puede beneficiar tanto las compañías de servicio como los operadores de adoptar estas nuevas tecnologías de innovación. Con eso, prácticamente para cerrar la intervención, haría una reflexión de cómo México se puede beneficiar de estas nuevas tecnologías. Realmente, México tiene toda la oportunidad de adquirir estas tecnologías de punta para mejorar los niveles de emisión, reducir costos, ser más efectivos, reducir ruido. Hay muchos beneficios que se deben tener, que se pueden tener. Pero hay un requisito importante que es natural gas. El natural gas es digamos, el ingrediente indispensable para poder beneficiarse de la reducción de emisiones, por lo que llaman combustible de transición, y es lo que se requiere para esta tecnologías. Gracias. Continuamos con el siguiente final de superficie. Y vamos a tener la intervención del ingeniero Linda Guevara. Linda, la pregunta es, ¿cómo están impactando las soluciones digitales a la definición de proyectos, considerando los criterios de seguridad, ambiente y gobernabilidad, ESG, para la seguridad de las instalaciones y la reducción de emisiones? Adelante. Muchas gracias, doctor Jenny. Y muchas gracias a todos ustedes que tenemos acá. Para dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera pasar 7 puntos fundamentales. Estos 7 puntos se van a enfocar, obviamente, en la línea mental que tenemos cuando vamos con los operadores para cumplir con los objetivos de optimización de producción, reducción de riesgos y mejoras en el eficiencia operacional. El primer punto que deberíamos pensar es cómo voy a adquirir la información para poder cumplir con estos objetivos. Lo primero que viene a la cabeza es la implementación de procesos de automatización y monitoreo en tiempo real. Cuando entramos a ese proceso, lo que estamos haciendo es básicamente tratar de vigilar la operación, entender cómo la estamos haciendo y tomar acciones rápidas, inmediatas e informadas. Eso, por supuesto, nos da una gran cantidad de información que tiene que ser procesada. Y eso nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo vamos a trabajar con la gran cantidad de datos que estamos adquiriendo, cualquier que sea la tecnología que estamos tratando de implementar para optimizar el consumo energético, para hacer una optimización del consumo de agua, para reducir los riesgos por temas operacionales, riesgos de seguridad.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos datos? Vamos a utilizarlos para poder producir un análisis preventivo. Pero eso nos lleva entonces a hablar de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Para poder analizar toda esa cantidad de datos que necesitamos, y eso nos va a permitir entender cómo voy a actuar frente a un problema o un riesgo que voy a entrar a identificar en las operaciones. Bien sea riesgos de seguridad, cualquiera que sea el objetivo que se explora. Luego de que pasamos ese punto de decimos la vigilancia, estamos tratando de prevenir, vamos a ir a tratar de hacerlo predictivo. Vamos a querer predecir qué va a suceder en las operaciones. Se han hablado acá de cómo hago para entender en qué momento falla el equipo, cómo hago para hacer mantenimientos predictivos. Eso es machine learning. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es el uso de información, datos históricos para poder crear los algoritmos que necesitamos para hacer ese entendimiento. Luego que estamos teniendo nuestra operación controlada, hemos pasado el proceso de definir alternativas de organización. Esas alternativas son análisis, por ejemplo, de reemplazo de equipos o inclusión de nuevas funciones de operaciones para entrar a optimización de consumo energético, consumo de agua. Entonces, ahí empezamos a trabajar en análisis y simulaciones para entender cómo esos nuevos equipos van a impactar las operaciones que tengo hoy, también de transporte, en las instalaciones, en los pozos. Eso se logra a través de creación de escenarios, y esos escenarios de simulación nos permiten también hacer óptimas las inversiones o tomar las mejores decisiones de acuerdo al nivel de inversión que tenemos disponible. Luego, si pasamos ese punto, vamos a ir a un punto en donde estamos hablando de, una vez tengo todo esto digitalizado, estoy haciendo predicciones, estoy haciendo prevenciones, necesito que la gente que está utilizando mis plataformas se capacite. Esa capacitación nos abre otro proceso que no es diferente a entender procesos sociales de cómo la tecnología digital puede ser abordada en el proyecto. Y eso nos va a permitir también, digamos, darle una nueva vida, una nueva era a la industria con nuevos modelos educativos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos capacidades como OTS, que son simuladores de entrenamiento para operadores para estar preparados para el caso de emergencia. Todo eso es digital, preventivo, es entender nuestras operaciones y reducir riesgos. Y luego vamos a un tema que no es menos importante, que es poder tener la transparencia suficiente para el reporte de actividades regulatorias y poder hacerlo en tiempos oportunos. Eso es lo que una tecnología o la tecnología de implementación de proyectos digitales nos permite entregar como resultado final. Todas las cosas que hablamos acá, incluir nuevas tecnologías, sensores, tiempo real, todo eso, robótica, todo eso simplemente nos está indicando que la tecnología o la era digital en la industria de la casa no solamente es una tendencia, es una necesidad. Tenemos que entrar a trabajar en estos procesos para poder lograr los objetivos de reducción de emisiones, de sostenibilidad que nos está pidiendo el mundo, nos hemos discutido a lo largo del día de hoy. Y principalmente, fundamentalmente, para llegar a ese nivel, tenemos que trabajar en toda la cantidad de información que estamos pidiendo al tiempo. Tener una plataforma de datos que nos permita dar integración a todos esos procesos digitales que nos van a educar y nos van a enseñar cómo utilizar estas integraciones. Entonces, es fundamental que entendamos que hoy la era digital tal vez está tocando la espalda y tal vez nos rebasó. Necesitamos entender cuál va a ser nuestra misión, nuestra estrategia de transformación, y tiene que ser una estrategia responsable y sobre todo a largo plazo, porque es algo que va a estar evolucionando todo el tiempo. Entonces, también hay que mencionar que los riesgos son
hay que tener claro que hay unos procesos inversionales y hay que tener claro también que pueden tener reflexiones en el camino, pero siempre van a poder ser atendidas con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y lo importante y fundamental, capital humano que entienda el proceso para poder hacer el mayor aprovechamiento de las tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Linda. Ahora le corresponde, para cerrar ya el tema, a nuestro colega Julio Ortiz. Julio, te vamos a quitar como 2 minutos de tu tiempo. Queremos estar en tiempo. Bueno, Adelante. gracias, doctor Guillermo. Gracias, doctor Carlos, y al colegio. Felicidades en ese 50 aniversario. Definitivamente, complementando lo que la ingeniera nos hizo un resumen, las soluciones digitales, los clientes de oil and gas a nivel internacional, hoy ya están considerando en más del 24% los criterios de ESG en las iniciativas digitales. Y no solo considerándolos como prioridad, sino también en la selección de qué iniciativas van a llevar a cabo, de tal manera que podamos cumplir con esto, con los criterios de sostenibilidad, con el medio ambiente social y gobierno corporativo. Los combustibles, pues, tenemos más de 2 siglos, obviamente con gas y petróleo, y esto obviamente hace que la energía se traslade de la parte de producción a la parte de transporte y después a almacenamiento para llegar finalmente a la cadena del consumidor. Durante toda esta cadena, la transición energética, pues obviamente la vamos a ir viendo con sistemas de automatización, sistemas de inteligencia, analítica de datos, pero no solo en el entorno de sostener producción, de confiabilidad operativa y eficiencia, sino también incorporando los criterios de ESG, obviamente en la seguridad de las instalaciones y también para la reducción de emisiones. De tal manera que la infraestructura con la que se cuenta hoy a nivel mundial, hablando del sistema de transporte, contamos con más de 2 millones de millas de ductos, los cuales se van a tener que adaptar para poder incorporar nuevos productos y obviamente combustibles limpios como es hidrógeno o biocombustibles, entre otros, y obviamente algunos petroquímicos, considerando obviamente esta infraestructura, lo cual nos lleva a que la adaptación de la tecnología tenga que ver hacia factores ya no solamente operativos, como vuelvo a mencionar, sino también a la gestión del negocio, más los criterios de sostenibilidad. En ese sentido, la parte de datos obviamente crece enormemente, con lo cual también tenemos que ver la parte de ciberseguridad. Hemos visto a nivel mundial eventos mayores donde intervienen plantas nucleares, plantas de fuerza, complejos petroquímicos. En Estados Unidos, obviamente, el hackeo del Sistema Nacional de Transporte de hidrocarburos. Y bueno, todo esto nos hace adaptar las tecnologías, que las tecnologías digitales nos puedan ayudar a la gestión del negocio, más el cumplimiento, obviamente, de ESG, incorporando también al capital humano. Hoy lo hemos visto, el desarrollar, obviamente, a los ingenieros nuevos, el transferir el conocimiento, tener estos sistemas de inteligencia para poder compartir y obviamente en una dinámica, pues obviamente, no solo operativa, que sea un negocio gubernamental y hacia la sostenibilidad. Las soluciones que incorporamos tienen que ver con los 3 ejes: la parte comercial, la parte operativa y la parte de gestión de negocio. Con esto, estas soluciones obviamente digitales tendrán que ir a una sostenibilidad y ahorro de energía y disminución también obviamente de emisiones. Pues muchas gracias. Tenemos aquí unas 3 preguntas. Y si hay algunas preguntas adicionales, tenemos un espacio para responderlas. Pero vamos a iniciar con estas. Por favor, Bien, esas son 2 preguntas, pero creo que son muy similares. Sería para Alexis.
tiene que ver con el uso de la nanotecnología para reducir costos en tratamientos de estimulaciones convencionales. Sí, actualmente estamos estudiando el uso de nanopartículas en sistemas de estimulación, porque pues hemos observado a nivel de Estados Unidos que ha habido un éxito más que volumétrico de perdurabilidad en el tiempo de ese tipo de estimulación. Por ejemplo, si una estimulación convencional dura su efecto 6 meses, con el uso de este tipo de tecnología puede llegar a 8, 9, 12 meses. Entonces aumenta la resistencia del dolor y el atractivo del uso de este tipo de nanofluido. Gracias. Bien, y esta pregunta es, pregunta sobre la implementación de sistemas de alta potencia eléctrica. Concretamente, preguntan cómo consiguen tener portabilidad eléctrica para la nación. Bueno, dos aspectos. Yo mencioné en mi intervención el hecho de que hemos dividido el tema de generación y el tema de presión, el bombeo de presión. Entonces, eso nos ha permitido reducir el peso por trailer que se mueve. Ahora, esto es en Norteamérica. En el momento, actualmente estamos viendo el mercado internacional, en lugares como Argentina, Australia, Oman, Saudi Arabia, tienen diferentes requerimientos de movilización de equipos y vamos a empezar el desarrollo de un equipo diseñado para el mercado internacional, donde vamos a considerar las leyes de movilización de transporte y vamos a diseñar un sistema modular que nos permitiría movilizar el equipo de todo el mercado. Bien, no tenemos otra pregunta. Podría cerrar el resumiendo de los temas que tocaron los colegas en el panel. Es la tecnología, obviamente juega un papel fundamental, ofreciendo estas soluciones del futuro para poder reducir emisiones de carbono y optimizar la eficiencia de la operación de producción, de financiación. La digitalización y el uso de inteligencia artificial ya es una realidad. Y estas facilitan el monitoreo en tiempo real de todas las operaciones, la organización de los procesos y la toma de decisiones, todo basado en datos veraces, lo que constituye una operación más segura, sostenible y responsable. Y el otro aspecto importante que a nivel global, la implementación de tecnologías para reducir las emisiones de carbono que se están llevando a cabo con el apoyo del gobierno a través de políticas y regulaciones tan fundamentales. Cerrar finalmente con un mensaje que está asociado a lo que significa el avance, la historia y el avance de la industria. Yo diría que la tarea que tenemos por delante es inmensa. La historia nos ha demostrado que la tecnología pues, ha sido la base que nos ha permitido avanzar de la manera que hemos hecho en los 100 años más de la industria. Me llamó la atención en la mañana cuando tocaron el tema de la posibilidad de producir 36.000 millones de barriles hacia el año 2050, sin memoria, no me falla, puede participar. En el año 2010, en un análisis que hicimos de México, hasta el año 2010 había producido en México alrededor de 58.000 millones de barriles. Si le agregamos a la ahorita 1 millón de barriles por año, pues estamos agregando alrededor de 30, un poco más, 1.000 millones. O sea que México debe estar alrededor de 80.000 millones de barriles producidos. Y lo que hemos enfrentado, pues nos tiene que llevar a transformar esta industria, que para algunos ha sido depredadora, en una industria realmente sostenible.
Y de eso es que hemos estado hablando hoy. De eso ha sido este foro, de la importancia de seguir teniendo temas de discusión, foros de discusión, incluyendo los jóvenes que tanta falta le hacen estar al día en todo esto. Así que muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias a todos por las preguntas. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias.